Bien, pues vamos a compartir la palabra y le voy a pedir por favor que me acompañe en su Biblia a ver una porción de la Escritura y vamos a empezar leyendo por favor Efesios capítulo 2 versículos 2 y 3. Efesios capítulo 2 versículos 2 y 3. Y dice así, Efesios 2, capítulo 2, versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, y fíjese cómo dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, donde también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, hijos del diablo, lo mismo que los demás. Pero lo que queremos enfatizar aquí es donde dice la escritura, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, conforme al príncipe de la potestad del aire, conforme al príncipe de la potestad del aire, este es el espíritu que opera hoy en los hijos de desobediencia, es decir, en todos aquellos que están siendo dirigidos, inspirados, influenciados por el enemigo de nuestras almas. Aquí el espíritu de la potestad, el príncipe de la potestad del aire, o el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, le podríamos llamar que es Satanás mismo, que es el mismo diablo a través de las artimañas y de las estrategias que él utiliza. Recuerden que el Señor Jesucristo venció a los principados, a las potestades, al mismo diablo en el Calvario, en su obra terminada, completa y perfecta, como lo dice Colosenses. Los principados y las potestades, el mismo diablo fue avergonzado porque Cristo Jesús triunfó sobre ellos en la cruz y públicamente quedaron avergonzados. El diablo ya no tiene más poder. El diablo no tiene ningún poder sobre nadie. No tiene el poder de manipular, no tiene el poder de dirigir, no tiene el poder de causar. Pero el poder lo tiene el hombre. Y el hombre puede darle el poder al diablo cuando se sujeta en sus pensamientos, en sus deseos carnales, en su influencia al enemigo de nuestras almas, al diablo. Así es que el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera es porque influencia con engaños, con mentiras, con pensamientos, con deseos carnales, porque dice aquí, nosotros andábamos en otro tiempo así porque vivíamos separados de Dios, en la voluntad de la carne, en los pensamientos y de los pensamientos. Así es que el enemigo Satanás influencia a través de pensamientos y causa que los hombres en su naturaleza pecaminosa ejerciten los deseos de su carne. Ahora podemos entender que para los creyentes el diablo, el Satanás, no tiene ningún poder, ni el pecado tiene poder sobre nosotros. Los que no tienen a Cristo, desafortunadamente, viven en los deseos de su carne, en sus pensamientos, en su naturaleza pecaminosa. La fuente de sus vidas tiene que ver con su naturaleza pecaminosa, su naturaleza destituida y separada de Dios. Les influencia, les dirige, les estimula, les enseña. Claro, ¿en compañía de quién? ¿O a través de quién? A través del príncipe de la potestad del aire. Pero para los creyentes,
Es importante que entendamos que nuestra naturaleza pecaminosa dejó de existir. Fue crucificada en el Calvario y nos fue dada una nueva naturaleza. Por eso los creyentes, nacidos de nuevo, somos nuevas criaturas en Cristo. ¿Para quién está disponible esta maravillosa y preciosa gracia que tenemos acceso a través de la fe? A esta maravillosa gracia y podemos nacer de nuevo, no por nuestro poder, no por nuestra voluntad o nuestra decisión, sino por la misma voluntad de Dios y por el mismo poder de Dios. ¿Para quiénes está disponible? Para todo el mundo, pero es solo para todos aquellos que creen, para todos aquellos que saben que necesitan ser salvados y que pueden ver en Jesucristo al Salvador de nuestras almas, al Salvador de nuestras vidas, quien llevó en la cruz todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades, pagó por todas nuestras deudas, fue sepultado y resucitó, murió, fue sepultado y resucitó después de 3 días y 3 noches para justificarnos, para todo aquel que cree, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero lo importante de esto es que sin hacer énfasis en todos aquellos que viven bajo una influencia total y completa del príncipe de la potestad del aire, lo que la Biblia llama hijos de desobediencia, es decir, sobre todos aquellos que no conocen a Dios, que no han nacido de nuevo, queremos enfatizar ahora lo que tiene que ver con cómo es que los creyentes nacidos de nuevo necesitamos entender la influencia del príncipe de la potestad del aire, que tiene que ver con insinuar, con animar los deseos de la carne a través de pensamientos. ¿Cómo es que nosotros los creyentes tenemos que entender estas cosas y cómo es que fuimos llamados a prevalecer? Recuerde que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. Mire ahora como dice primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. El maligno no forza a nadie, no obliga a nadie, sino los mismos hombres en su desobediencia, en su rechazo a Dios, en su rechazo a reconocer su necesidad de ser salvados, en su rechazo a reconocer la luz, andando en las tinieblas, permiten que toda clase de influencias, de artimañas, de engaños, de malicia, venga a sus vidas, dirija sus vidas. Ellos han cedido y se han convertido en esclavos por voluntad propia del príncipe de la potestad del aire, del maligno, dice aquí la Escritura, porque todo el mundo entero está bajo el maligno, bajo la influencia del maligno. Dice Romanos capítulo 6, que aquel que se sujeta a alguien para obedecerle se convierte en esclavo de ese alguien. Y nosotros nos hemos sujetado a la palabra. Nosotros estamos aspirando a estar sujetos a Cristo para convertirnos en siervos de la justicia. Ahora, es importante que nosotros podamos entender algo. Número 1, el diablo no está jugando. Número 2, si este mundo entero está bajo el maligno y los hombres están bajo la influencia del príncipe de la potestad del aire, lo que nos compete a nosotros es ser diligentes en todo momento, en toda ocasión, cada día, en toda circunstancia, en toda situación, en cada cosa que emprendamos, porque necesitamos entender. No vamos a hacer algo místico o irnos por el misticismo, no vamos a irnos por el temor, el pánico, no vamos a irnos por la religiosidad. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de ver al diablo en cada persona, en cada situación, no. Pero necesitamos entender que la influencia
del enemigo, la influencia de la maldad, de la malicia, del maligno está en todo el mundo entero. Y nosotros, como luz que somos en Cristo, necesitamos conducirnos con diligencia y no como aquellos que, siendo la luz, andan como si vivieran en tinieblas. Pero ser de la luz y caminar en la luz es hacerlo no con presunción ante los demás, no como esforzándonos por nosotros mismos para cumplir, no. Nosotros lo que tenemos que hacer es presentarnos a nosotros mismos como aprobados para Dios, por la fe, por buscar la palabra, por estudiar la palabra, por conocer la verdad, por permanecer en la verdad, por creer correctamente, por permanecer y perseverar en la palabra, para ser transformados sin esfuerzo por el poder del Espíritu Santo y la palabra en nuestras vidas, y empezar a experimentar y a participar de la naturaleza divina y conducirnos con toda diligencia en el Espíritu, en la verdad, en el Evangelio, en la justicia de Cristo, sin condenación y culpa, en plena libertad, en el favor de Dios. Así es que es muy importante que podamos comprender y entender esto, pero mire, déjeme, le leo como dice la Escritura, ahí mismo, en 1 de Juan, y vamos a ir a 1 de Juan, capítulo 5, solo que en otro versículo, mire cómo dice. 1 de Juan, capítulo 5, ahorita mismo le digo. Dice, sabemos que todo el que ha nacido de Dios, usted y yo, no peca, sino aquel que nació de Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Dios le guarda y el maligno no le toca, es el versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no peca. Es decir, no hay una naturaleza pecaminosa que nos incita a pecar y no nos levantamos con la conciencia para pecar, porque amamos al Señor y porque sabemos que si vamos tras el pecado, el cual no tiene señorío y poder sobre nosotros, pero si un creyente puede ir o quiere ir tras el pecado, necesita entender que entonces quedará vulnerable al maligno, que el único propósito del maligno es hurtar, matar y destruir. Pero aquí dice la palabra, sino que el que nació de Dios, Dios lo guarda y el maligno no le toca. Y mire, déjeme, le leo otra versión de la Escritura de este mismo versículo. Dice, en cuanto a nosotros sabemos que todos los que han nacido de Dios no siguen el pecado. Y fíjese cómo dice, pues el Hijo de Dios los protege y los mantiene lejos del alcance del maligno. Así es que tú y yo, ¿cómo nos podremos mantener lejos del alcance del maligno? El apóstol Pedro dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero es muy importante que entendamos el contexto de lo que la Escritura está diciendo. No es que nosotros tengamos que escondernos porque el diablo nos está buscando para causarnos daño, porque es como si él tuviera poder. No es que nosotros tenemos que huir del diablo como si fuéramos cobardes, como si estuviéramos en riesgo porque él tiene más poder que nosotros, porque él tiene más poder que Cristo. De ninguna manera. Si tenemos que huir, es huir del pecado. Si tenemos que huir, es huir de las pasiones o de las pasiones juveniles, de los deseos carnales, de la lujuria, de la lascivia, de la inmoralidad sexual. Si tenemos que huir, es huir de un ambiente de maldad, de malicia, de pecado. De eso tenemos que huir, porque la carne es débil y nuestro cuerpo y nuestra alma no han sido redimidos, pero tienen que ser cubiertos, tienen que ser fortalecidos
esforzados en la palabra, en el hombre interior, en la gracia del Señor, para que el mismo Espíritu Santo y la palabra vivifiquen nuestros cuerpos y que el mismo Espíritu Santo cause que el dominio que nos ha sido dado, dominio propio, el espíritu de poder, amor y dominio propio en nosotros pueda ejercitarse cuando nosotros permitimos que nuestros pensamientos sean renovados por la palabra. Recuerden, antes andábamos en los deseos de nuestra carne y de nuestros pensamientos. Por eso la palabra tiene que renovarnos. Pero el punto es que aunque el diablo no tiene poder, que aunque el diablo no tiene de otra manera el poder para causar en nosotros algo, o no tiene el poder para obligarnos a algo, sin embargo, tenemos que entender que el maligno, el mundo está bajo la influencia, bajo el maligno, el mundo entero está bajo el maligno. El príncipe de la potestad del aire está inspirando continuamente en todo. No es que el diablo está intentando en el aire esperar a que tú salgas para causarte daño, para causarte engaños y mentiras o para influenciarte con malos pensamientos. No, el diablo, lo importante de esto es que más allá de estas cosas, en nuestro día a día, en la práctica, el diablo está influenciando todo lo que nos rodea, todo lo que nos rodea cuando no ha sido redimido. Es decir, las personas cuando no han sido redimidas en Cristo, están influenciadas, están bajo el maligno, en las personas, en las actitudes, en los pensamientos, en la manera de vivir, en la manera de pensar, en la manera de actuar, en cada una de las áreas de la vida del hombre. El maligno está influenciando y ha influenciado y todo gira en torno a él. Esto es tan importante porque más allá de las guerras, más allá de las pestes, de las pandemias, de las cosas extraordinarias que suceden en este mundo, de los desastres naturales, en el día a día necesitamos entender que el día a día, las cosas que operan, las personas que operan y todo lo que todo lo que se opera, pero todo lo que tiene una transacción, una actividad, está bajo el maligno. Y nosotros tenemos que ser diligentes. Nosotros fuimos llamados a reinar en vida, a ser diligentes. ¿Y cómo es que en el día a día vamos a ser diligentes? Porque si queremos entender los engaños, las mentiras, las artimañas del enemigo, las podremos ver o identificar en pensamientos, en dichos, en murmuraciones, en ofensas, pero también las podemos identificar en adversidades que vienen en contra de nosotros, no solo en las adversidades que vienen por causa de predicar el evangelio, sino también en las adversidades que vienen para querer influenciar en tu vida, para querer molestar tu vida, para querer quebrantar tu vida, para querer afectar tu vida. ¿Y cuáles son esas adversidades? El rechazo. ¿Cuáles son esas adversidades? El vituperio. ¿Cuáles son esas adversidades? La enfermedad, la escasez, los problemas que otros quieren causarnos, inclusive los problemas familiares, la maldición, la condenación, la culpa. Pero cuando esas adversidades se presentan, nosotros tenemos que entender que fuimos llamados victoriosos, más que vencedores, a caminar en la victoria por causa de Jesús.